Muchísimas gracias a todos por asistir esta noche a este webinar con mi maestro Fran Baiz. Yo soy Susibel Espaillat, soy la directora de la organización Artes Group Foundation Inc. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que apoya a los artistas migrantes en Estados Unidos. Y aquí le damos apoyo a todos los artistas para que puedan alcanzar sus metas, sus objetivos aquí en los Estados Unidos. Nosotros estamos en Nueva York y cualquiera de ustedes que venga aquí a la ciudad, cuente con nosotros. Igual si tienen algún colega que viva aquí en Estados Unidos, nosotros también podríamos hacer de apoyo para ese artista. Nosotros estamos trabajando con todos los artistas de todas las divisiones del arte, ya sea cine, teatro, actuación, canto, música, teatro, escultura, pintura, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte. La literatura también. Nosotros estamos a la orden. Aquí está Lisela Almonte, mi compañera que también pertenece a esta non-profit, para darle apoyo. Y muchas gracias por acudir a nuestro llamado, nuestra invitación de la noche de hoy, para que aprendamos cómo poder pasar de lo que es la literatura al guión cinematográfico. Hay muchos que nos han abordado y nos dicen, oh, me gustaría am, pasar esta novela que me gusta mucho o este cuento que leí, me gustaría convertirlo en una película. Entonces, aquí tenemos al maestro Fran Baiz que nos va a colaborar con esta enseñanza de esta noche. Y nada, lo dejo con él. Buenas noches, buenas noches desde Bogotá y muchas gracias a Susibel por la invitación eh, a conversar esta noche, ¿no? Sobre el tema. Bueno, digamos que se irán incorporando personas porque entiendo que hay más personas y se van a ir incorporando, sé que vamos a ir poco a poco introduciendo el tema y conversando. Dado que es un grupo pequeño, creo que podemos tomarnos la libertad de conversar, pues no solamente de que yo exponga algunas ideas, sino de conversar sobre el tema, pues, porque entiendo que ustedes que están aquí, bueno, están interesados en este aspecto particular de la escritura de guión. Entonces lo que vamos a hacer como dinámica es que yo voy a ir conversando sobre el tema, el chat, vamos a estar nosotros atentos al chat, aquí lo estoy abriéndome en un lado para ver si tienen alguna pregunta. Y bueno, voy a dar, digamos, como unas ideas generales hacia dónde va la charla. Y eso espero yo que los motive a ustedes a hacer preguntas sobre el tema, porque se trata de un tema vasto y sumamente interesante, sumamente interesante. Creo que vamos a poder hacer los primeros rasguños hoy al tema, porque como digo, es un tema muy importante y bueno, creo que ha sido acertado escogerlo y de nuevo agradezco la invitación. Eso lo que voy a hacer es que voy a convertirlo en una lámina de apoyo y la iré quitando o colocando dependiendo de las intervenciones de ustedes y nada, le doy inicio a la charla, digamos, pero siéntanse libres entonces de levantar la mano y de intervenir, porque digo que tenemos la oportunidad de hacer un intercambio. Entonces voy a compartir acá. Se ve esa lámina que dice de la literatura al guión cinematográfico. Sí, se ve. Se observa bien. Bueno, primero que todo, una breve presentación. Mi nombre, yo me llamo Frank Baiz, a pesar de que no tiene tilde, es Baiz, sino Baiz, por una larga explicación que no viene al caso, eh, que tiene que ver con el origen de de mi apellido. Y esos son mis datos, que después se los voy a dejar por si quieren seguir conversando conmigo. Eh, bueno.
decirles un poquito más de por qué, de mí mínimamente, porque a lo mejor no saben por qué estoy dando esta charla. Yo me dedico sobre todo a trabajar en el medio del audiovisual. Eh, Trabajo sobre todo como asesor dramático, con guionistas de cine y televisión, desarrollando proyectos. Ese es como mi primer, digamos, como centro de trabajo. También soy profesor de varias maestrías en Latinoamérica, aquí en Colombia, Cuba. He trabajado en Santo Domingo, México, Chile, en diferentes partes, siempre alrededor del tema del guión. Y en último lugar, eh, una de mis pasiones, digamos, es la teoría dramática y la escritura y las bases teóricas de fondo de la escritura del guión y en general de la escritura con base dramática. Entonces eso es lo que ha orientado las actividades de mis últimos años y ha hecho que, bueno, que publique algunos libros al respecto. En este momento estoy por publicar uno eh, en muy poco tiempo, muy especializado, perdón, un libro muy especializado en su primera versión, que lo quiero dirigir a gente que imparte sobre todo asesorías y guiones. Va a hacer una distribución a las personas que conozco. Bueno, y eso. Y también me dedico últimamente a formar personas en el campo de la asesoría y del guión, de manera prácticamente individual, con grupos muy pequeños, selectos, digamos. Bueno, por eso es que estoy aquí hablando de ello. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Como le digo, siéntase con la libertad de hacer preguntas, porque yo no sé si algunos de ustedes tienen proyectos literarios o tienen proyectos de otra índole que no son eh, estrictamente literarios, pero tienen, digamos, historias de alguna manera que quieren contar. Le estoy recordando que en alguna maestría que me invitaron había una persona que quería contar una historia y se dedicaba a la danza, por ejemplo. Así que podría ser que ustedes desde cualquier ámbito quisiesen contar historia. Entonces, lo que yo voy a decir creo que podría valer, eh, digamos, como en ámbitos diferentes. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Lo que voy a desarrollar, eh, digamos, en el corto tiempo que tenemos, en realidad es el producto de mi punto de vista personal y del desarrollo que yo he hecho particular de cómo abordar el trabajo de desarrollo, de diseño, de construcción y de adaptación de la historia. O sea que lo que van a ver es un producto particular, pues lo digo para advertir en el sentido de que son pocas las fuentes a las que puedo remitir, porque las fuentes provienen de mi trabajo particular. Obviamente, un trabajo que se ha nutrido de muchos autores, pero que en este momento no tengo cómo remitirlo, digamos, a lecturas o algo de ese tipo. Entonces, desde esa visión personal, digamos, particular del asunto, el contenido que yo voy a desarrollar, digamos, esquemáticamente, ¿no? En el tiempo, como el tiempo nos permita, es el siguiente: lo que yo puedo llamar el centro de gravedad dramático, que es eso, el sistema de fuerzas que de alguna manera que constituye el centro de gravedad dramático. Un aspecto particular que vamos a ver con relación a los personajes, eh, yo lo he llamado el síntoma, a cómo se puede adaptar, por ejemplo, de la literatura al cine sin perder el conflicto, qué escenas conservar y qué material conservar cuando uno hace una adaptación, un poco una idea de lo que es una adaptación fallida y de lo que y una idea de lo que es una adaptación lograda.
Ese sería, ese sería el asunto. Bueno, entonces, a ver, ¿están llegando mensajes o no? No, no es que me suena aquí, pero no sé si está llegando No, no han llegado. Yo te aviso cualquier cosita. Ok, ok. Sí, entonces es mi teléfono que está molestando. Ok, entonces, déjame quitar aquí que el Zoom. Ok, primer asunto. La pregunta inicial será, ¿qué se adapta cuando se adapta una obra literaria? ¿Qué es lo que se adapta? Yo no sé si ustedes eh, tienen una respuesta para eso. Me encantaría saber cómo piensan ustedes, qué piensan ustedes que es adaptar. Es decir, yo tengo una novela o tengo un cuento, tengo un relato y me dicen, bueno, eh, tienes que adaptar esto al cine, tienes que convertir esta obra literaria propia o ajena en una obra cinematográfica. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿En qué consiste eso? ¿De qué se trata la adaptación? ¿A qué se dedica? Y la pregunta, si suena obvia, es importante porque obviamente, valga la redundancia, una obra literaria y una obra audiovisual final son cosas distintas. Son objetos distintos, o sea, objetos estéticos distintos, son obras distintas, ¿no? No existe la posibilidad de hacer una identidad exacta entre una obra literaria y una obra audiovisual. Son por naturaleza, están construidas con materiales distintos, utilizan recursos distintos, se expresan en medios distintos, ¿verdad? Una se expresa en palabras, palabras escritas sobre un papel generalmente blanco sobre negro, como sea, son palabras simplemente. Y la otra se expresa con luces y sonidos sobre una pantalla. Ahora puede ser sobre una pantalla digital, pero se expresa de una manera totalmente distinta en términos de materiales y en términos de, de los recursos expresivos que tiene, más allá de los materiales, también se expresa de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, entre las adaptaciones famosas, para decir algo, pues, para hablar de grandes adaptaciones y hacer, no sé si alguno de ustedes o ustedes han visto esta obra maestra del cine, que es Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, una obra de 1971, pero es un hito, pues, cinematográfico, fílmico. Y bueno, esa obra, Muerte en Venecia, que, que digamos que como obra es grandiosa y que tiene toda una mitología por detrás, y que es una bella obra cinematográfica en el cine. Es una adaptación de una novela alemana, bueno, de Thomas Mann, ¿verdad? Que la publicó en el 1913. La Muerte en Venecia, la película es del 71. Bueno, y simplemente Luchino Visconti, un gran cineasta, hizo una adaptación. Y la adaptación fue realmente un hito, pero la obra original ya era una muy buena novela. No es la mejor, o mejor dicho, no es la novela más famosa de Thomas Mann, pero es una gran novela. Una noveleta, digamos, una novela corta, bastante corta. Y ahí tenemos una adaptación muy buena, donde hay una buena novela, ¿verdad? Eh, una buena novela corta, que es así como llamamos el género en español, una novela corta muy buena y una película grandiosa, cada una con sus méritos. O sea, la novela es una cosa, eh, la película es otra, la novela, digamos, de la película a la novela hay algunas diferencias importantes, es decir, se cambiaron algunos asuntos.
no vamos a hacer el análisis fino de eso, pero se cambiaron algunos asuntos. Por ejemplo, la profesión del protagonista no es la misma, por decir algo. Eh, y el énfasis artístico, digamos, distinto. Eh, hay varias cosas que son distintas, sin embargo, ambas son grandes obras. Entonces, ¿qué es una adaptación? ¿Qué piensan ustedes? Me encantaría ver si alguien tiene una opinión al respecto. Si no seguimos, pero a mí me encantaría ver, yo lo estoy a ustedes incitando a que hablen porque me parece interesante. Si no, bueno, seguimos. Vamos, no tengan miedo de levantar la mano o abrir su micrófono, que pueden No, hacer la bueno, o pregunta. preguntar por aquí clandestinamente. También pueden hacer la pregunta por escrito también, que aquí la podemos leer. Ok. Bueno, entonces, como decía, la pregunta de qué es adaptar merece respuestas, ¿no? Y merece como una consideración, ¿no? No es algo automático, pues. Ni siquiera con la inteligencia artificial yo le puedo decir, adapta esto, se adapta, ¿no? Es un problema particular. Algunas consideraciones sobre la adaptación ya están aquí en esa lámina que le estoy compartiendo, sí. O no, no le estoy compartiendo. Ajá, en esta lámina que yo les compartía, ¿sí? Ahí está la lámina, ¿no? Dice así, no se traslada simplemente un argumento, es decir, es ingenuo pensar que uno tiene, digamos, como una historia, un argumento, y uno yo simplemente toma ese argumento, ¿verdad? Y lo transforma en otro argumento, y con ese argumento construye yo, no, no es tan sencillo. Porque uno está frente a una obra que tiene una estructura particular, que funciona de una cierta manera, y lo que uno intenta es reconstruir esa estructura en otro medio, ¿verdad? La adaptación es el arte de tomar la esencia de una historia y aplicarla a cualquier medio que resulte fiel al artista, dice Luis. Ah, muy bien, me encanta la definición, me parece muy bien, me parece muy pertinente. Vamos a tomarla, ¿no? Es el arte de tomar la esencia de una historia y aplicarla a cualquier medio que resulte fiel. Ok, entonces estamos muy bueno y eso nos conduce a otro asunto, que es la esencia de una historia, ¿no? ¿Qué es la esencia de una historia? Porque la esencia, digamos, es un término muy pertinente, pero a la vez un término abstracto. ¿Cómo la pregunta ahora la traduzco yo a otra pregunta? ¿En qué consiste o cómo se encuentra la esencia de una historia? ¿De qué manera yo encuentro la esencia de una historia? Bueno, mi hipótesis de lo que es la esencia de la historia o de algunos componentes de la esencia de la historia, porque para uno hacer estas cosas tiene que proceder con cierto rigor. Rigor significa poder identificar ciertos objetos, ciertas cosas con claridad y poder operar sobre ellas, ¿no? De la manera menos... La esencia proviene de la experiencia del aprendizaje. No sé qué quiere decir con eso. Si yo tengo una historia, ¿verdad? Eh, Aspectos esenciales de la esencia de la historia es que una historia comunica al menos estos asuntos que están ahí escritos. Una forma de ver el mundo. Las historias comunican una forma de ver el mundo, ¿verdad? Porque las historias construyen mundos. ¿Estamos de acuerdo con eso? La historia, toda historia ocurre en un mundo construido, no existente, construido, siempre. Si yo estoy hablando de Nueva York, no es el Nueva York que tiene el metro y no es el Nueva York que tiene, donde hay verano, otoño, lo que sea. No, Nueva York es una ciudad que está ahí, pero una obra inventa un Nueva York particular. Y luego las historias hablan de un conflicto humano, eso es lo que la hace interesante. Y lo que la suele hacer más interesante es que reflejan una dinámica interior de alguien a quien llamamos de un personaje, pues.
cuya interioridad nos interesa a nosotros escrutar. O sea, lo que estoy diciendo es que los componentes que a nosotros nos interesan en una historia son digamos, cómo es el mundo de esa historia, qué ocurre en ese mundo y a quién le ocurre eso que le ocurre y qué consecuencias tiene eso sobre ese personaje que de alguna manera es como el lector o como el espectador. Por ejemplo, Muerte en Venecia, esa historia, cuenta cuenta la historia de un hombre de la madura, eh, que es un intelectual, ambas versiones es un intelectual, tienen profesiones diferentes en cada una de las versiones, pero es un intelectual muy refinado y muy racional que viaja a Venecia como en vacaciones y lo que cuenta la historia es lo que le ocurre sobre todo internamente a ese hombre en su visión del mundo, pero que además se refleja externamente porque le cambia la vida. Bueno, no quiero ser spoiler, pero por algo se llama Muerte en Venecia, ¿no? Eso le dice algo, uno algo del nivel de impacto que tiene esa historia. Entonces, bueno, no estamos en la búsqueda, Luis, estamos en la búsqueda de la esencia. Lo que estamos tratando de decir es que la esencia de una historia tenemos que buscarla con herramientas objetivas y no subjetivas, ¿verdad? Si ustedes van a adaptar algo, supongan ustedes que tienen que hacer una adaptación y esa adaptación es un encargo, ustedes no pueden, probablemente, van a tener problemas si dicen, ah, bueno, yo voy a hacer esta adaptación de lo que yo veo que es eso. No, pero bueno, la obra original trata de estas cosas. No, no, que yo no la veo así. Yo veo que no es así. La esencia está en otro lado. Y probablemente ahí digamos, empezarán a generarse problemas, porque yo tengo que tener una cierta objetividad al hacer esa operación. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿O no? O bueno, ok. Entonces seguimos. Bueno, entonces, una de las cosas que uno tiene que ver, digamos, y mi concepción del asunto es la siguiente. Un aspecto muy importante en las historias tienen como dos caras, ¿verdad? Las historias son eh, uno podría decir que la historia, por una parte, son un registro de acontecimientos y por otra parte, esos acontecimientos involucran a unas personas ficticias, unas construcciones que son como nosotros, se llaman personajes. O sea, la historia son lo que le pasa a ciertos personajes, lo que hacen esos personajes, lo que eso representa del mundo, una cantidad de otras cosas, pero sobre todo, las historias nos interesan y nos conmueven y nos atrapan porque esos personajes llegan a significar algo para nosotros, ¿no? Y como significa algo para nosotros, a nosotros de alguna manera, bueno, queremos saber qué es lo que le pasa a los personajes. No sé si ustedes tienen otra expresión, pero eh, gran parte de lo que hace una historia atractiva reside en sus personajes, en lo que le ocurre a esos personajes. Porque una historia puede ser muy interesante en sus peripecias, pero digamos es más frágil y sí, y menos duradera en la medida en que esas peripecias se agotan y yo ni me acuerdo a quién le ocurrieron. Entonces hay un aspecto central en la historia que podríamos llamar como su centro de gravedad dramático que tiene que ver con el personaje. Bueno, entonces una adaptación sólida, a mi modo de ver, tiene que reconocer cuál es el núcleo inicial, lo que Luis llama la esencia, de la historia original. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el núcleo inicial? Es decir, si yo tengo que, dicho de alguna manera genérica, ¿verdad? Si yo tengo que adaptar esta obra a esta otra obra, yo tengo como que
digamos que desmontar la primera obra, ¿no? Desmontarla, encontrar eso que llamaba Luis la esencia, encontrar su centro y reconstruir ese centro después, reconstruirlo. Entonces tengo que poder identificar cuál es el centro dramático, cuál es ese núcleo. Aquí hay tres, aquí hay tres como pistas para encontrar ese centro. Y son tres preguntas centradas en el personaje. Yo presumo, voy a hacer un paréntesis, yo presumo que algunas de las personas que están acá vienen, ya han escrito. Algunas deben haber escrito literatura, algunas deben venir del mundo del cine. Por algo están acá, no me han dicho por qué están acá. Deberían, no sé, ahí poner, hola Indira, eh, mm, pueden poner ahí por qué están acá. Sería interesante saber para no producir hipótesis tan así alegres, ¿no? Pero yo presumo que vienen del medio, pues, de medios donde se cuentan historias, pues. Ah, entonces, digamos, una historia, a lo que iba, una historia tiene, por una parte, es un relato de acontecimientos y generalmente le damos bastante importancia a esos acontecimientos, pero no es solamente un relato de acontecimientos. Un relato de acontecimientos, eh, ajá, ok, no, hay mensaje. Es un relato de acontecimientos, pero digamos, no se agota, pues, en esos acontecimientos. La historia no se agota en eso porque la historia, como digo, encuentra parte de su centro, gran parte de su centro en los personajes. Preguntas, pistas, ¿verdad? Bueno, ¿qué impulsa o obliga al personaje principal? Bueno, voy a desarrollar cada una de estas ideas. Y voy a ir comentando las cosas que voy viendo. Luis habla de la idea principal. El- Ahí, digamos, y es interesante que lo diga, porque, fíjense, yo les estoy hablando del punto de vista técnico, cuál es el trabajo técnico que hace un escritor. Porque el escritor es alguien que no solamente es un ser inspirado, sino que es alguien que debe manejar una técnica. Y la adaptación requiere de una técnica. Como un cirujano, pues que también requiere una técnica, pues uno puede tener muchas buenas intenciones, pero tiene que dominar una técnica. Dentro de la técnica general de escribir guiones o novelas, hay la idea de que lo que gobierna es la idea, tal como están escribiendo Luis ahí. Pero una técnica requiere de que eso que uno llama la idea, que es una abstracción, digamos, descienda hacia el reino de lo concreto. Es decir, está bien tener una idea de cuál es la idea general. Si yo voy a adaptar Muerte en Venecia, voy a tomar eso como referencia. Bueno, la idea que hay ahí es la idea de un hombre mayor y un muchacho más joven y del arte, y en esa idea hay muchas cosas, pero esa idea tiene un centro dramático y tiene un personaje principal. En esa historia hay un personaje principal a quien le ocurre algo muy importante. Entonces, mi primera recomendación, porque ya estas son como recomendaciones específicas. Si ustedes van a adaptar algo, pregúntense, ¿quién es el personaje principal? Eso nos aparta de lo general y nos vamos a lo particular. ¿Quién es el personaje principal de la historia? Ahí podrá empezar uno a pensar, no, pero es que yo tengo muchos personajes, que es que tengo varios personajes, que es el personaje principal. Bueno, eso forma parte del trabajo, justamente. Entender que hay un personaje o a veces varios personajes, pero dentro de esa misma lógica de la centralidad, entender que las historias tienen una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada se llama personaje principal. Ese personaje a quien le ocurren cosas
que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces la primera pregunta es, eh, ¿qué impulsa o obliga al personaje principal? No, la pregunta previa es, ¿qué es el personaje principal? La segunda pregunta es, dentro de la pregunta del personaje, piensa que no he preguntado todavía qué quiere ni qué pasa, sino estoy explorando el personaje principal. La segunda pregunta es central, es sobre el personaje también. Aquí está formulada como ¿qué obstáculo o empuje íntimo lo define? Bueno, porque los personajes están en las historias porque son seres particulares, no son seres cualesquiera. Es una cosa importantísima en la escritura. Un personaje no es un ente genérico. Un personaje principal no se contenta, digamos, eh, no está en una historia porque sea joven, viejo, heterosexual o no, o lo que sea que pueda atribuirse a la generalidad. Los personajes están en la historia por su particularidad y esa particularidad incluye cierto tipo de obstáculos o de manera de estar en el mundo muy particular. Entonces, eso van dos preguntas. ¿Quién es mi personaje principal? ¿Verdad? ¿Y cómo se instala ese personaje en el mundo de mi historia? Es decir, que yo empiezo por hacer un análisis que puede ser psicoanalítico o no del personaje principal. ¿Ok? Ah, y luego, si ese personaje está en la historia, es porque va a tener un reto dentro de esa historia. Si no, si está demasiado cómico cómodo en toda la historia, perdón, si está demasiado cómodo en toda la historia, ¿verdad? Si yo tengo un personaje a quien que no tiene ningún roce con el mundo en el que participa o en el que vive, probablemente es poco posible que ese personaje eh, esté ahí en una historia. Porque las historias en general hablan de cómo nos acomodamos en el mundo y de cómo el mundo nos desacomoda, vamos a decir. Bueno, entonces esa es mi primera recomendación. Hay que buscar al personaje principal. No sé si ustedes ya tienen una historia y ya están pensando en eso. Yo espero que eso los guíe. Jairo como que va a decir algo. Jairo apareció aquí de repente. Jairo, ¿qué quiere decir? Tratate de hablar. No sé. Bueno, no lo sé. Sigo y a ver qué pasa en el asunto operativo. Ok. Sigue mi imagen, sigue la imagen, no sigue la imagen. No, es que, un Sí, está la momentito. imagen. ¿No está o sí? Sí, sí está. Ah, ok, ok. Bueno, entonces yo podría decir que hay digamos, un enfoque particular que yo les quiero comunicar. En general, las narraciones no giran en torno a lo que pasa alrededor de un personaje. Eso no es lo más importante, sino a cómo se posicionan el personaje principal frente a lo que pasa. Eso que estoy diciendo se entiende. Pueden contestar ahí, pueden contestar, pueden ponerlo ahí, para yo tener la ilusión de que estoy interactuando. Este, em, ¿No? Generalmente creemos que las historias basta con que yo diga qué pasa. ¿Qué pasó? Estamos en 1830 y entonces en tal ciudad sucedió esto y esto y esto. Sí, las historias están llenas de acontecimientos, de hechos, pero lo que nos hace que eso sea una historia humana es que eso que pasa le afecta al a los personajes. Y los personajes tienen una posición con respecto a eso que pasa. Yo no sé si están pensando sus historias, si logran identificar eso. La pregunta entonces no es qué pasa en mi historia nada más, sino
¿qué pasa en mi historia y cómo afecta eso que pasa en mi historia a los personajes que yo tengo diseñados? Esa pregunta es crucial. Una vez que yo he podido identificar eso, ¿verdad? Una vez que yo sé a quién le puedo hacer esa pregunta, entonces yo puedo responder cosas como que, ¿qué sostiene ese personaje? ¿Cuáles son, no? Cuáles son las fuerzas que sostiene a ese personaje en ese mundo que influye sobre él? ¿Qué lo desgasta? Porque un personaje, piénsenlo así. Un personaje, si ustedes quieren, ustedes pueden pensar, por ejemplo, no sé, como en un acantilado. Un acantilado, ¿verdad? Está ahí tranquilamente, plantado en la naturaleza y tiene unas olas y un viento que tratan de desgastarlo. Y el acantilado, el ser del acantilado permanece en la medida en que pueda de alguna manera eh, aguantar y resistir al embate de las olas, ¿no? Hay una escultura muy conocida, ¿no? Bueno, el nombre no lo sé, pero saben que en el Vaticano hay una escultura particular que tiene yo no me acuerdo qué es, creo que es como un ángel, no sé. Digamos, y el pie de la escultura, ¿no? Hay un piececito y a lo largo, digamos, a través de los siglos, los peregrinos han tocado ese pie porque le atribuyen al hecho de tocarlo algún tipo de virtud, ¿no? Digamos, sagrada o algo así. Y la estatua ya no tiene, el pie ya no se ve. O sea, ya los dedos se desdibujaron, y es plano, ya casi todo el mármol desapareció. Solo con el contacto de los peregrinos que a lo largo de los años han tocado eso. O sea, solo con el contacto. ¿Por qué cito eso? Porque a veces el contacto, digamos, así, no sea visible, es lo que modifica las cosas. Y una historia es precisamente la crónica de cómo un contacto con el mundo eh, modifica, ¿verdad? Eso que es el personaje. Aquí dice Juan Carlos Guzmán, videoartista. Mi interés en la adaptación literaria es lograr traducir lo sublime de la experiencia en la historia literaria a un modo abstracto en el medio audiovisual. Sí, bueno, eh, interesante. Lo que pasa es que, claro, a la hora de hacer una adaptación hay que ver en dónde radica esa sublimidad, ¿no? De cuál sublimidad particularmente estamos hablando, ¿no? De manera de que cuando eso se traduzca abstractamente, así estemos hablando de abstracciones, hay una operación, digamos, y esa es la palabra, estructural. Yo quiero recalcar en esa palabra. Estructural significa que las novelas, así sean, digamos, de cualquier orden, ¿verdad? Las obras en general tienen una estructura, una manera de funcionar que uno puede descomponer y entender, ¿verdad? De la manera menos subjetiva posible. La subjetividad va a formar parte del acto creativo, sin duda, pero no basta, ¿no? No basta la subjetividad. No basta la pura subjetividad para componer una sinfonía, ¿no? Lo saben, ¿no? Hay que manejar las armonías y las melodías y una cantidad de otras cosas, ¿no? Que son estructurales, con los cuales uno de alguna manera puede expresar eso. Entonces, no basta con la pura intuición. Ah, las preguntas, ahí está hablando Indira de las interrogantes, las preguntas que yo le hago a la obra original son preguntas dirigidas, no son generales. No sé si me explico. Voy a ser ahí incisivo. No es que yo le digo a la obra original, dime qué representas.
inspírame, y yo voy a la audiovisual y digo, ahora y me vuelvo a inspirar. No, no es nada más lo que pasa, es que yo debo de alguna manera entender cómo funciona cada una de las cosas, porque yo voy a hacer una traducción estructural. Estructural significa que las cosas funcionan porque tienen una dinámica particular y yo tengo que traducir esas dinámicas. Ok, entonces lo que estoy diciendo es que gran parte, inclusive de esto que tú llamas, Juan Carlos, lo sublime, tiene que ver con la construcción de los personajes. Lo sublime para que nos toque probablemente toca lo anímico, y lo anímico pasa por un personaje generalmente, pues, o directamente o indirectamente, pero sabe que lo emocional es central en el arte, y lo emocional también es fruto de una cierta construcción no racional. El cerebro funciona así, pues. Funciona así. Bueno, ok, perfecto. Eh, ok, entonces, eh, en la metodología que yo le estoy sugiriendo, le estoy pidiendo que hagan particular, ponga particular atención en el personaje que llamo yo el personaje principal. Toda obra tiene un personaje principal, y ese personaje principal está organizado, vamos a decir así, alrededor de un núcleo. Por ejemplo, el personaje Eichenbach, creo que se llama, de Muerte en Venecia, está organizado alrededor de un núcleo muy claro. Este es un hombre racional, o sea, este es el personaje. El personaje es un hombre cuya vida, que ya es una vida larga, ha girado alrededor de la racionalidad. Y él tiene una idea de lo sublime, y tiene una idea de la perfección, y tiene una idea del arte, y tiene una idea de la pureza, y es un hombre sumamente, sumamente, digamos, entregado a esa visión. Y ese es su centro, ese es su centro, en ambas construcciones, en la de la novela y en la de la adaptación. Este hombre, en la adaptación, por cierto, hay una escena que no está en la novela, que es interesante. Fíjense cómo van pasando las cosas. La novela, obviamente, tiene unos medios de expresión distintos, y el narrador de la novela habla de alguna manera de la interioridad de este personaje y de su apreciación de, de- del mundo que lo rodea, por decir de su rasgo estructurante como personaje. Eso es él. Y eso está bien establecido en la novela. Este hombre, este profesor emérito, que siempre ha caracterizado por el control, por su sensibilidad, por su educación, por su cercanía con ideas filosóficas, etcétera. Un hombre controlado. En la película, Visconti en el guión hace otra cosa. Hace tempranamente una discusión entre este personaje y otro personaje. Y esa discusión es en torno al arte, que es en torno al arte y a la vida. Y es una polémica, y en esa polémica el personaje principal defiende sus valores. Defiende esos valores. Eso pasa al comienzo de la novela, perdón, al comienzo de la película, y está establecido de una manera distinta al comienzo de la novela. Ok, la pregunta es, eso es central. ¿Por qué eso no puede dejar de estar en la adaptación? Esa es la pregunta. Supongamos que yo me guío por mi pura intuición y digo, ah, no, esa primera parte me la voy a saltar, porque qué es lo interesante de esta novela, ¿verdad? Es que, bueno, en realidad empiezan a funcionar las cosas en esta novela cuando él, el primer día, o en la película, cuando él, en el primer día, después de que sale a cenar, se fija su atención en una familia que está cenando en este
del restaurante muy elegante del Lido en Venecia, y fijan su atención en la madre, y en los chicos que acompañan a la madre, y en un chico en particular. Y ahí viene, digamos, ahí diría cualquiera, ah, ese es el detonante. Ahí empieza todo, porque él va a empezar a obsesionarse por ese chico. Sin embargo, eso no es lo que hace en la adaptación, o no es lo primero que hacen. Lo primero que hacen es hacer esa discusión en la cual este personaje revela, y voy leyendo lo que tengo aquí, una forma de ser que orienta sus acciones, una disposición moral que la orienta también, y un eje de coherencia, cómo es él. Sí me explico, ¿verdad? Esas son las interrogantes, Indira, que yo apunto hacia la obra. Esas son las interrogantes, no son interrogantes genéricas, son las interrogantes que, que dirijo hacia mi personaje principal. Creo que hay alguna pregunta por ahí. No sé, Susibel, ¿tenemos una pregunta? No, fue que entró una persona nueva. Ah, ok, ah, ya, bien. Bueno, entonces estaría claro que estamos diciendo como rasgo estructurante, es decir, el personaje está ahí con su individualidad y esa individualidad es la que va a estar en riesgo o la que va de alguna manera ser escrutinizada por la obra. Si yo no conservo eso, y sobre todo en la novela, yo no estoy adaptando y conservo todas las peripecias de la obra, la persecución que hace un hombre mayor en esta novela a un muchacho, y solamente veo eso, estoy haciendo una muy mala adaptación, porque me estoy perdiendo la esencia, como acaban ustedes de apuntar. La esencia, el núcleo, no lo estoy tomando en cuenta. Bueno, la esencia muchas veces va por ahí, generalmente va por ahí. La esencia, parte de la esencia o el centro de la esencia está en el personaje, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo adaptar sin perder eso? ¿No? Bueno, algunas cosas que pasan. El mayor error en una adaptación es conservar los hechos, pero vaciar la tensión dramática. Y eso lo vemos con bastante frecuencia. Cada género tiene su tipo de tensión, por supuesto. Si yo estoy adaptando una novela de Stephen King, otra gran adaptación o famosa adaptación es la adaptación de Shining, El Resplandor, la, la adaptación que hizo Stanley Kubrick a una obra, porque ahí sí son dos personas famosas también. Stanley Kubrick adaptó una novela de Stephen King. La novela de Stephen King es un libraco así, así gordo. Bueno, y todo el mundo conoce sobre todo la obra cinematográfica. Por cierto, hay situaciones curiosas ahí que menciono así como anecdóticamente. En la novela de Stephen King, el niño, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, que es uno de los personajes más importantes en ambas obras, ¿no? Es un niño que tiene visiones, ¿no? Recuerden que el niño tiene visiones anticipatorias, ¿no? Y ve que ve el futuro. Y además de eso, entra en connivencia con este hombre mayor, que en la adaptación es un hombre negro, creo que en la novela original no lo es, y que tiene el mismo don, el niño tiene un don. Y en la novela, por supuesto, se describe el don, pero se describe como un don mental. En la novela es un don mental. ¿Cómo y qué hizo? ¿Ustedes recuerdan la adaptación? Ajá, Danny, exacto, Danny. Ah, Torrance, porque es la familia Torrance. Eso, gracias, mira. Danny, en la novela, tiene un don mental, ¿no? Un don. Y en la película, ¿cómo es que se expresa? ¿Lo recuerdan? Él habla con un personaje ficticio o no ficticio, imaginario o metafísico o lo que sea, o sobrenatural.
¿Cómo habla en la película? ¿No recuerdan? Bueno, en la película lo que hizo Kubrick es que para darle materialidad a ese personaje lo alojó en el dedo del niño. Entonces, cada vez que habla el personaje, el actor movía el dedo así y entonces él hablaba con su dedo y el dedo era el personaje de la novela, porque el dedo se ve en la película. Y entonces, para, para evitar, pues, qué sé yo, que hubiese una suerte de voice-over o algo así, entonces simplemente puso el dedo del niño, ¿no? Ahí se ve como que los recursos son diferentes. Bueno, pero de alguna manera, de todas formas, estamos en el problema de que cómo conservar el conflicto central. Por ejemplo, la locura que hizo famosa y que enloqueció a la pobre Shelley Duvall de la escena del hacha y todo eso, tiene que ver con el conservar ese conflicto. Entonces, el desafío no es mostrar lo que pasa solamente al adaptar, sino reconstruir la tensión entre lo que el personaje es, lo que desea y lo que el mundo le exige. Eso se lo debo ahí, porque yo creo que ahí hay un asunto central a la hora de entender lo que es una adaptación. Y lo repito, no es mostrar lo que pasa. Yo puedo hacer una escaleta, yo puedo tener, me mandan a hacer una adaptación. Tomo el libro, hago una escaleta con el libro. Después transformo esa escaleta en una escaleta de la de la película. Y si no capté realmente la tensión central, seguro que la adaptación es vacía, porque se perdió la estructura en el camino. O sea que se requiere, como decía, creo que Luis, no sé, conservar la idea, pero la idea no es algo vago, no es una abstracción, es algo muy específico. ¿Qué hace que una escena de la obra, otro problema, sea imprescindible? Es decir, que cuando yo adapto tengo que eliminar muchísimo material y tengo que, además de eso, introducir nuevo material, generalmente, ¿no? No es posible no hacerlo. Imposible adaptar todo. Por cierto, hay novelas que no se han podido adaptar eficientemente, como por ejemplo En busca del tiempo perdido, la- las novelas de Marcel Proust. Ha habido alguna adaptación, pero ha tenido muy mala fama, porque bueno, el material original es de otro orden, ¿no? Pero eso es un problema lateral. Entonces, ¿qué hace una escena que una escena de la obra sea imprescindible? Bueno, hay que ver qué activa esa escena, cómo funciona en esa estructura que tiene que ver con, sobre todo, con conservar la interioridad conflictiva del personaje. Eso es uno de los... Hay que reconocer, pues, que las escenas en la obra original están ahí para que pasen acontecimientos y para que esos acontecimientos afecten a un cierto personaje. Y ese es el criterio para que la escena permanezca o no. O para que se sustituya una escena por varias escenas con la misma función. Es decir, que hay que saber para qué funciona la escena, no qué cuenta la escena. No es lo que cuenta, no son los hechos que cuentan. Ah, es que yo no quiero perder esto, porque eso cuenta cosas de las que yo estoy enamorado. Bueno, no es la información lo que priva. Yo probablemente pueda adaptar una novela, eliminar mucha información, bueno, como se ha hecho con novelas como, qué sé yo, La Guerra y la Paz, ¿se imaginan? Una novela de ese calibre, ¿cómo es que ha sido adaptada al cine? Bueno, porque se ha dejado muchísima información sin traicionar esos mecanismos esenciales de la novela. Entonces, ¿qué se queda? Aquello cuya función pueda yo mantener. Y esto sucede también cuando nos inspiramos en una historia de la vida real. Sí, claro, cuando las historias son de la vida real, las historias de la vida real, ese es un área muy vasta para abordarla, pero la vida real
en realidad no tiene mucho sentido, sino el sentido que nosotros le pongamos. Pero en sí misma, digamos, es un problema filosófico de qué es la vida real para cada cual, pues. Depende de los valores, de la visión del mundo de cada uno, qué es lo que es importante en la vida real. Cuando yo adapto algo de la vida real, es que yo digo, bueno, en mi visión del mundo, la vida real tiene este centro de acuerdo con mis valores y los valores que yo quiero expresar, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, ¿verdad? Esa historia de la vida real, vamos a decir, tiene un sentido, ¿no? O un sinsentido, o el único sentido que tiene es el sinsentido, como qué sé yo, como los autores existencialistas. Pues yo voy a hablar del sinsentido de la vida real, ese es el sentido que para mí tiene hablar de esto. Y una vez que yo sé cuál es ese sentido, entonces de eso es lo que yo voy a conservar. Si eso se me pierde y lo que queda es una crónica vacía, no estoy adaptando nada. El asunto es que uno puede, un paréntesis, ¿no? Pero el asunto es que uno puede, y además ese es uno de los grandes riesgos de la escritura, uno puede realmente hacer cosas vacías. Es fácil escribir historias vacías y es fácil creerse que uno está escribiendo historias llenas de sentido y sin embargo no estar comunicando ningún sentido. Ese es el riesgo, pues. Y es fácil porque uno cree que todo lo que uno hace tiene sentido, porque claro, para uno lo tiene. Pero compartir historia es compartir sentido. Y ahí viene el problema. Si me la cuento a mí mismo, tiene sentido, pero si la cuento a otro, estoy tratando de compartir un sentido. Ahí está el problema, ¿no? Bueno, entonces hay que ver hay que conservar esa estructura, ¿no? Bueno, ¿cómo se expresa esa tensión en el cine o en la televisión? Bueno, hay que entender que el cine y la televisión funcionan distintos, ¿no? En el cine las tensiones se expresan a través de decisiones que sean visibles, ¿verdad? Que sean visibles esas decisiones. Que yo diga, bueno, bueno, esta persona decidió, este personaje decidió esto o no lo decidió, a través de lo que hizo. De acciones significativas, de resistencias emocionales visibles y de inclusive de pequeñas elecciones. Pueden ser pequeñas elecciones, porque un personaje es como elige, pero con gran carga dramática. En Muerte en Venecia, este personaje, el cuyo spoiler estoy haciendo, ¿verdad? Este personaje que, que es este hombre, digamos, tan controlado, ve ese adolescente y se infatúa, sabe qué hacer con lo que está sintiendo, ve en él la imagen sublime de la belleza en el término más idealizado posible, ¿verdad? Y toma pequeñas elecciones, pequeñas y grandes. Una pequeña elección es, qué sé yo, a la hora que van a comer, en vez de sentarse en la mesa, en esta mesa, se sienta en una mesa más próxima. Es una pequeña elección. Esa pequeña elección en esta historia es una catástrofe. Es importantísima, porque tiene una gran carga dramática. Porque ya este chico, eh, de quien tengo una anécdota, ya te las voy a contar, este chico ya le cambió la vida, ya su tranquilidad, ya le cambió, el haberlo cambiado de mesa en el restaurante, significa que le cambió la vida completa. No, la anécdota es que porque la vida tiene que ver con las elecciones, es que precisamente el actor que hizo Stazio, se llama el personaje original, Tazio, un chico muy bello, un efebo lindísimo, andrógino. Y este muchacho, hace poco, creo que murió el actor. Y era muy triste porque dio unas declaraciones y dijo que el éxito de esa película le desgració la vida. Le desgració la vida porque no pudo librarse a lo largo de su vida de la imagen que la gente tenía
del personaje que él había hecho. Y fue muy infortunado. Y es una gran interpretación, es un personaje inolvidable. Vean esa película si no la han visto. El final de Muerte en Venecia es uno de los finales más preciosos del cine, porque es un final visualmente precioso, con una música excepcional, que es una sinfonía de Mahler, y es una cosa maravillosa, maravillosa su realización fílmica. De ahí, en esa imagen final está ese Tazio jugando en las olas, frente a las olas del Lido. Y bueno, así es, pues, ¿no? Así como pasa esto en la vida, lo digo, es curioso, pero lo que cambia la vida, lo que nos cambia es esas cosas, esas elecciones que debe mostrar una adaptación, ¿no? Entonces, una buena adaptación traduce la estructura interna del personaje, es lo que yo pienso. Si la estructura interna, que es lo más difícil, porque la estructura interna, precisamente en una novela, es interna. ¿Cómo está expresada? En gran parte en pensamientos, en apreciaciones, etcétera. Pero si eso no lo logra hacer la adaptación, bueno, eh, probablemente no es una adaptación profunda. Claro que hay novelas que tienen su fortaleza en lo externo, no sé, el Código Da Vinci, qué sé yo, y ahí, por supuesto, tenemos otro tipo sopesamos la estructura de otra manera y aún así tiene que haber un personaje de soporte que tiene que conservarse, pues. Si no, no es interesante. 007 es un ejemplo. 007 viene de las novelas de John Fleming, que eran unas novelas, digamos, de detectives muy exitosas, pero el cine creó un personaje icónico, James Bond, y eso es una creación. La gente veía las películas de James Bond porque aparecía James Bond. Y bueno, sin hablar de los superhéroes, ¿no? Superhéroes, ¿no? Todo está construido en su aspecto interno. Las mejores películas de superhéroes son el Hombre Araña, etcétera, son las que conservan la interioridad del personaje. El Señor de los Anillos, etcétera. Ok, ejemplo simple, ya voy terminando para que abramos una pequeña mm, ronda de preguntas o de comentarios. Ejemplo simple de adaptación fallida. Por ejemplo, se adapta una novela introspectiva, el guión conserva los eventos, pero elimina los síntomas y la tensión identitaria. Ah, es que no sé por qué, pero me salté aquí una lámina que era muy importante, que es el síntoma. Voy a hablar de ella. Déjeme buscarla, porque si me la salté, es una cosa importante. El síntoma. Esto es importante. Esto es importante. Esto no se toma en cuenta en la escritura de guiones y en la enseñanza tampoco, generalmente. Y es un asunto sumamente importante, que es el síntoma. A ver, los personajes tienen unas características particulares. Lo que hace que un personaje sea importante, que sea el centro de una historia, es porque tiene esas características. Y esas características internas, sobre todo, se manifiesta en algo que yo llamo el síntoma. El síntoma. El síntoma es una manera particular del personaje de conducirse en el mundo, una forma de ser que orienta sus acciones, una disposición moral. Ah, bueno, lo que pasa es que no lo había llamado síntoma, sí, pero sí, vi esta lámina. Ok, entonces ese síntoma es visible. De manera tal que la manera que yo tengo para representar un personaje es conocer bien sus síntomas, ¿verdad? Ah, si el guión conserva los eventos, pero no hace uso del síntoma, ya el personaje no está allí. Y el personaje, ¿verdad? Que a lo mejor, si la novela es una novela muy introspectiva, ¿verdad? Se puede perderse porque no aparece el personaje a través de sus síntomas. ¿Que es una adaptación no lograda? Bueno, un ejemplo, si yo tengo un personaje dominado por su necesidad de control, Muerte en Venecia, yo creo que esa fue una buena referencia. Muerte en Venecia es un personaje cuyo síntoma está clarísimo en la película, dominado por su necesidad de controlarse, no controlar a los demás, de controlarse.
un hombre autocontrolado. Y nosotros vamos de Muerte en Venecia y somos testigos de cómo ese hombre muy paulatinamente va perdiendo el control. Y acompañamos ese proceso. Y al final estamos en esa especie de crónica de su caída, estamos con él. Y eso hace que las escenas donde eso se ve son las escenas que nos van conduciendo emocionalmente en la película, ¿no? Entonces, bueno, si el personaje es controlador, al principio tenemos que ver que es controlador, que no delega, que es controlador con todo, que controla a los demás, ¿no? Y eso hay que irlo viendo precisamente en las escenas que yo selecciono, ¿no? Más allá de todo lo que pasa exteriormente, recuerde que una película, bueno, yo tengo dos focos de atención. Yo sé que eso que está pasando, y me interesa mucho lo que está pasando. Y tengo mucha curiosidad de cuál será el final, si se quedarán juntos o no, si este hombre, qué hará por fin, si le hablará o no le hablará a este chico que le está cambiando la vida, ¿verdad? ¿Será capaz de hablarle o no será capaz de hablarle? ¿Se fugará con él o no? ¿Se irá solo? Todo eso forma parte de la intriga, pero sobre todo, yo quiero saber qué le está pasando a este personaje. Eso es lo que me conmueve. Lo otro me, lo otro me conduce a interrogantes. me- lo otro me pone en una situación de suspenso, pero lo que me conmueve es el personaje. Bueno, entonces, conclusión. Adaptar es construir estructura, no solo traducir una trama. Es lo que les quiero dejar. Si van a adaptar, no piensen nada más en la trama, tienen que pensar profundamente en cómo funciona la obra original, ¿verdad? Una adaptación puede cambiar el tono original, el lenguaje, puede cambiar los hechos. Una adaptación puede cambiar los hechos, algunos hechos, ¿verdad? Pero no puede perder el conflicto central que organiza la obra original, ¿ok? Eso es lo que no puede perder, porque pierde la estructura original que le dio valor. Y con eso terminamos. Ok, el verdadero puente entre la literatura y el cine no es copiar, sino entender en la obra original lo que está en juego. Eso es lo que, de lo que se trata el asunto. Entonces, bueno, ese es lo que yo puedo en este poquito tiempo como comunicar del asunto. Lo que les diría es cómo se hace eso en detalle. Bueno, hay que trabajar bastante, ¿no? Y sería tema de otras conversaciones o de otro tipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Frank, por todo este conocimiento y creo que muchos de aquí han podido entender lo que se conlleva para poder pasar de la literatura al cine. Aquí Jairo dice, ¿cómo identificar el conflicto central en una obra literaria? Tenemos la primera pregunta acá. Bueno, la pregunta es cómo identificar el conflicto central en cualquier obra, ¿no? En una obra literaria. Bueno, yo diría que las pistas que hemos explorado van hacia allá. O sea, el conflicto central, eh, digamos, lo estoy repitiendo, pero las obras tienen generalmente una obra que esté hecha de una manera, eh, digamos, coherente, ya que me está saliendo aquí me están preguntando que en qué idioma estoy hablando. Me está preguntando el programa, no, no importa. Ah, Ah, me está diciendo que en qué idioma estoy hablando. Ah, pues ya le puse que en español. Ok. ok. Ok, no, entonces Jairo, bueno, las obras literarias, ¿verdad? Generalmente funcionan digamos, como funcionan también en el cine, generalmente, digamos, alrededor de cosas que pasan, una cantidad de hechos, pero que le pasan a unos personajes.
en mi modo de ver el asunto, por donde generalmente yo empiezo a trabajar es por el personaje, no por todos los acontecimientos. Entonces, ¿cómo identifico yo el conflicto central de una obra literaria? Bueno, viendo hacia las preguntas que yo dije, pues, ¿cuál es el personaje principal? Viendo realmente cuál es la razón por la cual ese personaje está en la obra. No, ese personaje está en la obra para hablar, para, para que se hable de qué a través de él. Claro, hay obras que tienen otro grado de complejidad y hay que abordarlas de diferente manera. Por ejemplo, ustedes acaban de ver la adaptación de Cien años de soledad Ujú, en Netflix y es una adaptación muy polémica. ¿No? García Márquez decía en vida, no quería adaptar Cien años de soledad, se había negado rotundamente, lo expresó más de una vez públicamente. Ah, digamos, porque su novela, su concepción de la novela, que era una novela episódica y tal, para él, bueno, merecía otro tipo de adaptación. Sin pronunciarme sobre la adaptación o no, digamos, era una adaptación que requería un tratamiento particular por la estructura que tenía, ¿no? Se hizo la que se hizo, pero desde, sin embargo, en esa obra, los personajes juegan un papel fundamental, pues, el personaje, en ese asunto repetitivo, los personajes juegan un papel fundamental. Entonces, no hay una receta única, lo que hay es que saber de estructura, ¿no? Si uno conoce bien lo que es la estructura, en la medida que uno empieza a entender lo que es la estructura dramática de una obra, uno puede identificar ese centro. Eso sería lo que yo puedo responder. Lisel Almonte, ¿cómo aborda la tarea de traducir los pensamientos y emociones internas de un personaje? Algo fácil de lograr en una novela a un formato visual y basado en el diálogo para el cine. Esa es una. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre ser fiel al libro y hacer cambios por el bien de la narrativa cinematográfica? ¿Cómo manejas esa tensión? Bueno, la primera, algo fácil de lograr una novela. Ajá. Bueno, es que los pensamientos, a ver. Sí, los personajes de una novela pueden pensar, pero a la vez el pensamiento está teñido de una emocionalidad, primero que todo, tiene sentido, ¿no? ¿No? O sea, uno no piensa nada, uno no piensa, o sea, una cosa, el pensamiento no es una operación puramente racional, uno no piensa teoremas, ¿no? Uno piensa, uno piensa, digamos, generalmente desde, desde unas emociones, ¿no? Y con unos sentimientos, ¿no? O sea, si ustedes ven qué sé yo, Crimen y Castigo, que hay un hombre que escribe, habla de su pensamiento, de la obsesión con el crimen que quiere cometer y que no va a cometer. En esa obsesión hay una postura emocional. sí. Entonces, una manera de traducir los pensamientos, digamos, es entender cuáles son las emociones que están detrás para expresar esas emociones, ¿verdad? O sea, si yo tengo a ver, si yo tengo un pensamiento obsesivo frente a algo paranoico, ¿verdad? Y siempre estoy pensando que esa persona me va a hacer algún daño, probablemente yo encuentre una acción que pueda hablar de ese pensamiento paranoico, no sé, pongo al personaje a ver, a espiar por debajo de las cortinas, ¿no? Y eso conduce a la misma emoción, porque el asunto es comunicar las emociones ligadas a las acciones que provienen de las tensiones dramáticas. No sé si se entiende, ¿no? Emociones se relacionan con acciones y las acciones se refieren a las tensiones y las tensiones nacen del conflicto central. Cuando uno tiene ese edificio armado, la cosa es más fácil, ¿no? Y lo otro, bueno, claro, lo importante es que esas emociones se puedan traducir, ¿no? Claro, que se puedan traducir, pero las emociones se pueden traducir. Lo importante es encontrar los detalles para traducirlas. Ahí está la invención, ¿no? Cuáles son justamente los detalles, las acciones que logren traducir esas acciones? Lo que pasa es que la palabra es muy mala traductora de emociones en sí misma. Sobre todo las emociones, no, cuando se describen se matan, ¿no? Uno dice, los únicos que dicen yo me siento muy triste, conmovido, son los políticos, que siempre están mintiendo, ¿no? Porque no se sienten ni conmovidos ni nada. Cuando tú le pones en palabras no valen nada.
pero digamos, pero las acciones, incluyendo las acciones físicas, ¿verdad? Son visibles, así sean los gestos, ¿no? Son visibles. Y luego que lo de, te has sentido dividido entre ser fiel al libro y hacer cambios al bien. No, es que quien se sienta dividido entre el libro y la narrativa cinematográfica no puede adaptar. No, el libro hay que quemarlo y después uno se pone a adaptar. La adaptación es una obra nueva. La adaptación ya no es la obra. Yo una vez trabajé en una adaptación de una novela, no se hizo la película, pero yo trabajé en una adaptación por encargo de Alejandro Salma, un cineasta argentino, junto con Benamí Fima, un escritor venezolano. Y trabajamos en la adaptación de la novela. Bueno, pero bueno, uno no se preocupa en la adaptación de que queden todas las escenas, porque es imposible además. Entonces, no, esa división no creo que pueda tener lugar, porque ya el libro se acabó. La novela es otra cosa, pero, y la película es otra cosa. Lo importante es que sea emocionada, por eso deben ser acciones. Sí, deben ser acciones y por eso uno debe tener muy claro lo que es la acción dramática. Y ese es otro término súper problemático, porque eso a veces no se entiende muy lo que es la acción. Se piensa que la acción es que, no sé, que alguien saca una pistola y le dispare a otro. La acción dramática es algo complejo que hay que entender bien porque la acción tiene sentido con relación a un conflicto particular. Cambiarse de mesa es una acción importantísima en Muerte en Venecia. Decirle al camarero, camarero, no sé si esa escena está, pero se le dice, camarero, la luz me está pegando de una manera que me incomoda. Usted puede conseguirme una mesa, quizás por allá está pegando la luz mejor. Y esa acción es fundamental sería pues, en esa adaptación. Entonces hay que entender muy bien qué es la acción dramática. O, más sutilmente, llega el camarero y le dice, eh, a ver, qué sé yo, el camarero llega, derrama un vaso de vino sobre él y le dice, y él está viendo al chico que lo infatúa, y el camarero le dice, no se preocupe, yo lo cambio de mesa, y él dice, no, me quedo acá. Esas son acciones dramáticas. O sea, hay que saber medir las acciones, pues. Eso sería. Buenísimo. ¿Alguna otra opinión, pregunta? Pueden hablar también si quieren. Es una acción que pueden llevar a cabo. Sí. Bueno, comentarles que Frank tiene una clase magistral, una formación de asesores de guiones. Yo formo parte de la primera convocatoria y puedo decirle que es algo sumamente detallista, especializado, profundo. O sea, nosotros nos estamos preparando mejor que en una maestría, diría yo, con todas las herramientas para poder hacer análisis profundo de guiones cinematográficos y poder tener todo esto desmenuzado sobre las acciones dramáticas, sobre los personajes, la estructura. Entonces, nada, para que si alguno de ustedes está interesado en formarse como asesor de guión, pueden contactar a Fran en una de sus plataformas, también por el WhatsApp lo pueden contactar para que, para que puedan aprovechar esto, porque realmente son clases magistrales, nos dedican un tiempo precioso con materiales. Varios libros, e incluso Fran tiene su propio libro y también nosotros lo tenemos. Y nada, o sea, sin palabras. Nos divertimos So, ahí. sí, sí, es muy chévere, muy chévere. Y incluso algo que es muy importante es que es un grupo limitado, o sea, nosotros somos un grupo solamente de 3 estudiantes, lo que lo hace muy personalizado. Y creo que esa es como que la clave de la formación, de que no es un grupo de 20, de 30, sino que es una clase muy específica de prácticamente uno a uno, porque al ser 3 personas solamente, 3 estudiantes, lo hace como que muy íntimo y podemos realmente como que expresarnos, hacer preguntas.
aclarar dudas y todo eso. A ver Bueno, si tienen alguna otra pregunta o comentario, decirles que gracias, Indira. Ujú. sí, decirle que Artist Group Foundation es una non-profit dedicada a apoyar a los artistas en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos. Nosotros radicamos en la ciudad de Nueva York, pero todo artista de todas las denominaciones, ya sea pintura, escultura, medios audiovisuales, música, estamos para apoyarles por medio de talleres, webinar como este, también asesoramiento legal también, todo lo que ustedes necesiten como artista y más artistas migrantes aquí en Estados Unidos pueden contar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas como Artist Group Foundation. Y también decirle que su apoyo más importante en este momento para nosotros que estamos emprendiendo es que ustedes puedan dejar sus comentarios en nuestras redes sociales de lo que le ha parecido este taller. Aquí tenemos a Lisel Almonte, que forma parte también de Artist Group Foundation. Me gustaría que Lisel se presente y pueda darle unas palabritas. Claro, claro. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias a Frank por su tiempo y por su entendimiento de la materia. Fue muy interesante, y aprendí mucho. Y muchas gracias por su tiempo. Y para ustedes que participaron en este webinar, sigan participando. Vengan a nuestras redes sociales para que sepan los próximos eventos que tenemos planificado. El próximo evento será en agosto. Será el Picnic con Moms, ¿verdad, Susibel? Sí. Sí, es un evento en persona muy, muy interesante. Es un picnic en el parque donde podemos comunicarnos, donde podemos vernos, donde podemos tocarnos y compartir ese tiempo juntos y adestrarnos y formar una red grande, ¿verdad? En cualquier industria, la red es lo más importante que uno pueda tener. So, aquí estamos para apoyarlos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos. Búscanos por Facebook, por Instagram, Artist Group Foundation y, y los veo por ahí. Sí, veo que hay muchos de los que participaron que están, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, España. Vamos a tener otro webinar que va a ser sobre la inteligencia artificial en el cine con un director y editor que ha creado un cortometraje solamente con el uso del AI, de la inteligencia artificial. Entonces, síganos en las redes para que estén atentos de la fecha de este webinar en donde ustedes pueden participar. Y también, si ustedes, aunque radiquen en otros países, vienen al Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, pueden contar con nosotras, con Artist Group Foundation para apoyarles y somos una comunidad, o sea, todos los artistas tenemos que apoyarnos uno con el otro porque de eso se trata el arte. Así es. Bueno, pues Frank, si tienes algunas palabritas. Bueno, no, agradecerle a ustedes la invitación. Me encanta realmente haber compartido con ustedes. Sigo a la orden para lo que me necesite. Gracias a ustedes, quienes estuvieron acá presentes. Yo creo que es bien importante que atiendan la invitación, ¿no? Porque es una generosa invitación y una gran oportunidad y espero que sigan tanto atendiendo esa invitación y que también podamos seguirnos viendo nosotros. Muchas gracias. A usted. Bueno, pues gracias chicos, que tengan buenas noches, Buenas noches. que vive el arte.